Bueno, muy buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Romano, de la Regional de 9 de Julio. Hoy, jueves 27 de agosto, siendo las 8 horas, les doy la bienvenida desde APRESID. Muchas gracias a todos por sumarse a este taller titulado Legumbres como alternativa en cultivos de invierno y valor agregado. El mismo va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Gabriel Prieto. Este taller se encuentra enmarcado dentro de lo que es el 28º Congreso APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Le recuerdo a todos entrar en el menú de la página superior, el menú llamado Asistentes, donde podrán ustedes buscar a todos los disertantes que estén registrados en el Congreso, y a través de la misma ustedes podrán chatear con ellos o incluso programar algún tipo de reunión. No olviden también pasar por el espacio APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas y información referente a todos los que son programas a nivel institucional de APRESID y contenido exclusivo. Para seguir todo lo que está pasando en este congreso, no se olviden de usar el hashtag Congreso APRESID y de esa manera no perderse ningún tipo de información. A continuación les voy a presentar muy brevemente de qué se va a tratar este taller y al disertante para luego dar inicio a su presentación. El tema, como lo mencioné anteriormente, es legumbres como una alternativa como una alternativa al cultivo de invierno y el valor agregado. Sabemos que el mercado mundial de arveja va creciendo año a año, pero en Argentina como no logra hacer pie, digamos, como un abastecedor natural a este cultivo, ¿no? Las posibilidades agronómicas se han explorado y se siguen explorando de manera con mucho éxito, aunque sabemos que todavía los techos son mucho más altos todavía, ¿no? Así que bueno, un poco Gabriel nos va a comentar un poco más en profundidad de qué se trata. Gabriel Prieto pertenece a INTA, es jefe de la Agencia de Extensión Rural Arroyo Seco, dependiente de la Estación Experimental Agropecuaria Oliveros. Es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario. Además, es docente de cultivos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Rosario. Le agradecemos. Y ahora sí, señor director, le dejamos con Gabriel y la presentación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. El tema que me toca hoy es, obviamente, arveja como cultivo de invierno y las oportunidades que tiene este cultivo en lo que es agregado de valor. Lo primero que vamos a mostrar es cómo fueron las exportaciones de Argentina en los últimos años. Partiendo del año 2002 hasta la actualidad, los últimos datos de SENASA son del año 2019, tenemos una tasa creciente, pero fíjense que en el eje de las unidades, a propósito, está puesto así, millones de toneladas, y el volumen de exportación de Argentina es apenas de 0,05, puede haber sido en el año 2019, con un pico de 0,12 millones de toneladas. A propósito puse estas unidades para que lo tengan presente y compararlo con lo que es el mercado internacional. Estas son el mercado mundial de arvejas. Y ya, como verán en el eje de las I, tenemos unidades que están ya creciendo fuertemente, y en el 2017, que son el último dato de FAO, estamos en 8 millones y medio de toneladas. Ese es el comercio mundial de arvejas, bastante más de lo que Argentina produce, y ustedes ven a partir de ahí el grado de participación de Argentina en ese mercado, que es ínfimo. También pueden ver la tendencia. Este mercado crece anualmente casi 8 o 10 producciones argentinas. Es realmente interesante. De esta forma estamos viendo que la demanda es creciente, la demanda está presente.
También aclarar que lo que exporta Argentina y que produce y exporta son básicamente arvejas verdes, y este mercado mundial de arvejas es básicamente arvejas amarillas. Es un mercado de volumen más que un mercado de precios. Y en los últimos tiempos surgió un actor muy importante, que es China. Y China compra al mundo 2.300.000 toneladas. Abastecer a China implica tener que multiplicar por 10 el área de siembra en Argentina, y el que abastece naturalmente a China es Canadá. Y China crece también, como pueden ver en esta figura, todos los años a una tasa de aproximadamente 2 veces, 1,8, 2 veces la producción total de Argentina. Y nuevamente también se trata de arvejas amarillas. Así que bueno, mostrando estos gráficos para poner en contexto, vamos ahora a ver por qué arveja. En primer lugar, porque es una opción en las rotaciones, desde el punto de vista de que es un cultivo que tiene un muy bajo consumo de agua en relación con los cereales de invierno, con una alta relación o eficiencia de producción de proteínas por cada milímetro de agua consumido. Como leguminosa invernal de ciclo corto, no hay otra especie que se le pueda, especie de cosecha, ¿no es cierto?, que tenga esa posibilidad. Y como toda leguminosa tiene la capacidad de fijar nitrógeno, capacidad muy alta, por cierto, llegando a cubrir entre el 50 y el 60% de las necesidades totales de nitrógeno que tiene el cultivo. Un aceptable nivel de competencia con las malezas, tratándose de un cultivo de renta, obviamente no llega a tener la performance en este aspecto que puede tener un cultivo de cobertura como vicia, un cultivo de servicio como vicia o algunos cereales, pero tratándose de una especie con bajo consumo de agua, es aceptable el nivel de competencia que tiene con las malezas. Y es un excelente antecesor por estas propiedades, tanto de maíz tardío, de maíz de segunda, como de soja de segunda. Algunos datos para mostrar esto. En primer lugar, el consumo de agua, como les decía, de un trigo, que es otra de las especies sembradas durante el invierno, es de 450 milímetros, y de arvejas de 270 milímetros. Estos son datos medidos por Andriani. Y no lo hace porque sea más eficiente, sino porque su sistema radicular no explora más allá de los 100, 110 centímetros en suelos argidoles y podrá ir 10, 15, 20 centímetros más profundo en suelos apludables. En cambio, el trigo, hasta donde llegan las raíces, extrae agua y así nos deja el perfil completamente seco de no haber reposición en la primavera. Como les comentaba, de la eficiencia expresada en los kilos de proteína por milímetro consumido, si tenemos en cuenta un trigo con un rendimiento de 5.000 kilos y 10% de proteínas, está produciendo 1 kilo de proteína por milímetro consumido. Lo mismo cebada, un maíz de 10.000 kilos con 8% de proteína, tiene una eficiencia de 1,4 kilos de proteína por milímetro consumido. Y los granos que son de leguminosas, como soja, tienen ya niveles de eficiencia mucho más altos. Sin embargo, el de arveja, por ser un grano con un contenido proteico menor al de soja, tiene esa mayor eficiencia por el menor consumo de agua que les comentaba anteriormente. O sea que desde ese punto de vista también es factible. Como antecesor de maíz, este es un trabajo que llevamos a cabo en Rueda, en Santa Fe, en el área de la agencia de Arroyo Seco, donde pusimos distintos niveles de nitrógeno con antecesor trigo y antecesor arveja. Y lo primero que vemos es que cuando no fertilizamos, el maíz sobre arveja nos va a dar 8.000, 9.000 kilos, y eso lo pudimos apreciar en varios años. Es decir, que la oferta de nitrógeno es bien alta para por lo menos tener esa producción de maíz, y que saturamos
rápidamente la demanda. Con apenas 30, 40 kilos de nitrógeno ya no crece más el rendimiento para el ambiente evaluado. En cambio con trigo, si no fertilizamos vamos a tener un rendimiento de 4.000 kilos y tenemos que fertilizar mucho para acercarnos al techo del rendimiento del maíz que tiene sobre arveja. Esta es una característica también que lo medimos en la chacra Pergamino, en Uranga, con distintos antecesores y bueno, ahí claramente vimos que arveja, la oferta de nitrógeno de la arveja es muy similar al de un rastrojo de soja de primera. Como antecesor de soja, experiencias llevadas a cabo ya son viejas, de Inter Rafaela y AFA María Juana. Los antecesores leguminosos, tanto arveja como garbanzo y lenteja, tienen rendimientos muy superiores a los cereales o a la colza. Y esto es básicamente por la anticipación de la fecha de siembra y por el agua disponible en el rastrojo de arveja. Por su excelente adaptación geográfica también la podemos producir tanto a los 25 grados de latitud en la zona del NOA, en Salta, y también hay experiencias a los 45 grados de latitud bien al sur, en Santa Cruz, y experiencias que son exitosas y que sirven para poder dar respuesta a las demandas locales de las poblaciones de esas latitudes. Se trata de una especie que en Argentina es de ciclo invierno primaveral, pero en el mundo los principales productores, Canadá, Rusia, Francia, es de ciclo estival, porque el invierno lo tienen totalmente imposibilitado para producir, incluso Estados Unidos. Hace 2 años ya tenemos variedades de ciclo largo para el oeste de la región pampeana que tienen dificultades para sembrar en julio. Esas variedades se pueden sembrar entre 30 y 45 días antes y en ese momento contamos con humedad como para lograr en forma exitosa el cultivo. Esta es una imagen de las localidades donde hicimos la red de ensayos de cultivares, una red modesta, coordinada desde el INTA de Arroyo Seco y donde participan CREA, universidades, desarrolladores privados que generosamente prestan su trabajo y tiempo para llevarla a cabo. Son ensayos con 3 repeticiones donde sale una información muy interesante y se puede ver la adaptación que tienen en los diferentes ambientes. Como les decía al principio, desde Salta, Tucumán hasta Santa Cruz hay una diferencia de 20-25 grados de latitud que permiten, obviamente, para casos especiales poder cultivarla en forma exitosa. En estos 2 gráficos vemos el rendimiento, en el primero, en el de arriba, el rendimiento promedio de todas las variedades que participaron el año pasado, fueron 9 variedades, desde Pazman en Coronel Suárez hasta Oliveros, con rendimientos medios, en el caso de Pazman y Tucumán algo bajos, por debajo de los 1.000 kilos, mientras que en Oliveros, Balcarce, entre los 3.000 y 3.500 kilos. Y el rendimiento de las variedades evaluadas, en el gráfico de abajo, con rendimientos de 1.300 hasta 2.500, ese es el promedio, el punto negro de ese gráfico es el promedio de la variedad en todas las localidades. O sea que es un cultivo que se adapta perfectamente, teniendo en cuenta que en los inviernos en la región pampeana húmeda tenemos una superficie ociosa de alrededor del 60-65%, donde no se cultiva nada. Hay potencialidad para poder abastecer las necesidades de los mercados internacionales. Lo que le comentaba recién de las variedades de ciclo largo, sembradas 30-45 días antes de la fecha óptima de la zona núcleo, que es a mediados de julio. Estas variedades se siembran en junio o fin de mayo y comparadas con Viper, que es el testigo que utilizamos, demostraron ser superiores y tener muy buen comportamiento, con lo cual
tenemos la posibilidad de, especialmente en el oeste donde nos quedamos sin humedad para sembrar en julio, poder implantarlas. ¿Se le puede agregar valor a la arveja? Y obviamente que sí. Es otro de los motivos por los cuales cultivar arveja. La inclusión de arveja en las dietas forrajeras de monogástricos, rumiantes, aves, mascotas y peces es ya muchos productores lo están haciendo en forma empírica, con resultados muy satisfactorios y con reducciones del costo de las dietas que la hacen más factible aún. Además, el corte de la harina de trigo con harina de arveja incrementa sustancialmente la calidad de los alimentos que se producen con esa mezcla, especialmente en todo lo que es la industria de la panificación y pastas, incrementándole notablemente el nivel de proteína y también de micronutrientes. Tratándose además de que la harina de arveja proviene de una semilla no genéticamente modificada y además está libre de solventes o residuos de solventes, porque es una harina, la arveja es un grano proteico y energético, tiene proteínas y almidones, no tiene prácticamente materia grasa, es muy poco lo que tiene. Y después tiene una potencialidad grande para la extracción o aislamiento de proteínas y almidones para ser usado en la industria de la alimentación. Este es el consumo per cápita de proteína en el mundo. Y lo que vemos ahora que como consumo directo de la arveja en esos continentes, podemos ver claramente en Argentina, Brasil, que tienen ingresos, consumos muy altos de proteínas, lo mismo el hemisferio norte en Rusia, Estados Unidos. Esas proteínas básicamente son a base de carne. Con arveja solamente se satisface del total de proteína esos porcentajes. Es muy bajo, porque la arveja como tal, el consumo directo en relación a otros alimentos, se consume muy poco. La vía para mejorar esto es que esté como ingrediente de otros alimentos más complejos. Se pueden desarrollar en la industria de la alimentación, acá tiene un ejemplo de extrusado símil carne para toda la industria de los embutidos. Muchos de los fiambres que consumimos son constituidos a partir de proteínas vegetales, ¿no? Y no son estrictamente provenientes de carne animal. Ahí tienen un ejemplo. Con hamburguesas, salchichones, distintos tipos de fiambres, etc. Y eso es algo que en el mundo se está haciendo ya en forma amplia, el uso de almidones de arveja en productos en base de carne y por supuesto lo que les decía hoy del corte de las harinas en lo que es panificación, logrando incrementar notablemente los valores de proteína entre un 15 y un 20% y también el de micronutrientes, ya que tanto arveja como lenteja tienen un alto contenido de hierro y zinc. En este caso es un trabajo hecho por el Centro de Investigaciones del Alimento de la Universidad Nacional de La Plata, comparando el pan de trigo con arveja cocida al vapor o arveja hervida como ingrediente. Las diferencias en volumen no son tan importantes y cambia un poco la característica del pardeado, pero en definitiva termina siendo un alimento que obviamente es diferente por su calidad y también por su aspecto. Esta imagen de lo que es la soja, el balance de lo que se muele de soja en Argentina, aproximadamente 33 millones de toneladas son producidas de harina extraída con solvente, de las cuales se portan el 90%, 30 millones de toneladas, y se consumen 3 millones de toneladas en forma interna, ya sea para formulación de dietas forrajeras, y lo que es el speller, que es por extrusado, se consumen 3 millones de toneladas. Total que en Argentina el consumo interno de harinas proteicas de soja es de 6 millones de toneladas. Se trata de una harina que proviene de organismos genéticamente modificados. El 50% de esa harina
proviene de la extracción con solventes, con lo cual arveja podría tener un nicho muy interesante y de necesitar suplantar el 50% de esas necesidades con harinas más sanas, si queremos llamarlas de alguna forma, para la dieta, las dietas, distintas dietas forrajeras, tanto para rumiantes, monogástricos, mascotas. Deberíamos incrementar mucho el área en Argentina. Y además no tendríamos que resignar la realización de ningún cultivo, ¿no? para poder hacer arveja. Esto es un trabajo que estamos llevando a cabo junto con Inta Manfredi, caracterizando, y son los datos preliminares del primer año de proteína de las distintas variedades. Y como pueden ver, hay variedades cuyo techo en el contenido de proteína, en función de los ambientes y de la cuestión genética, están cerquita del piso del contenido proteico de lo que es una soja. Y normalmente el formulador de alimentos lo hace en base a tablas, no a datos reales. En Argentina tenemos que dar un paso para, en vez de utilizar las tablas, basarnos en el contenido real de proteína de cada variedad en cada ambiente. Eso nos va en gran medida a beneficiar, a bajar los costos de la producción de los alimentos y a ser más eficientes en la formulación. Los datos de Andrea Pacinato, de INTA Concepción del Uruguay, muestran con una dieta de 3 niveles de arveja, 0, 20 y 40%, con ganancias de peso superiores al testigo, aumento medios diarios superiores al testigo, y producido por un aumento en el consumo. Y este aumento en el consumo se debe en gran medida, dicho por Aníbal Pordomingo de INTA Anguil, que es debido a que tanto la proteína como el almidón provienen de la misma especie. Y esa es una ventaja que arveja la puede dar. Datos de alimentación de cerdos en terminación, datos de Bausa y otros de Uruguay, muestran en este sentido algo similar. También dietas de 0, 20 y 40 con arveja, con ganancias diarias similares al testigo e índices de conversión incluso muy parecidos. Y finalmente, ¿por qué es negocio hacer arveja? Hoy la inclusión de arveja no implica resignar ni rendimiento de soja o de maíz, como sí pudo haber pasado con los cereales, que tienen mayor consumo de agua y un balance de nitrógeno más negativo. El margen del cultivo debe ser analizado en la secuencia completa para poder capitalizar el beneficio que tiene como antecesor. Y los precios actuales mejoran aún más el impacto en el margen bruto. Estos son los márgenes que elaboramos, actualizados ahora con un alquiler equivalente a 16 quintales de soja y esos rendimientos de arveja, de trigo, un rendimiento diferencial para la soja de segunda sobre arveja y sobre trigo, y un rendimiento diferencial para el maíz sobre trigo y sobre arveja, y rendimientos de soja de primera de 3.500 kilos y de maíz de primera de 10.000 kilos, que son los datos, los rendimientos que se obtienen en la región, en el área de influencia de la agencia de Arroyo Seco. Y estos precios de mercado: de soja de $210 por tonelada, arveja $300, trigo 170 y maíz $120 por tonelada. Diferenciando lo que es el margen bruto del campo propio con el alquilado, las secuencias que tienen arveja son las más rentables. No tanto por la arveja en sí, que aporta lo suyo, sino porque el rendimiento del cultivo sucesor se ve mucho menos afectado que si el antecesor fuera trigo. Ahí tenemos las dos secuencias, trigo-soja, con márgenes cercanos a los $400, y trigo-maíz de segunda muy similar, pero cuando es arveja-soja y arveja-maíz de segunda, los márgenes se incrementan sensiblemente respecto del resto, porque los rendimientos de los cultivos de verano prácticamente son similares a los de una soja de primera o un maíz
como único cultivo. En el caso de los campos alquilados, exactamente lo mismo, ¿no? Esa es la relación. Siempre donde participa arveja, los márgenes son marcadamente superiores. Como conclusión a todo esto, bueno, el mercado mundial crece mucho más de lo que producimos nosotros en un año, o sea que la demanda está asegurada. Está adaptada a amplias regiones productivas del país, como pudimos ver desde el NOA hasta la Patagonia. Necesitamos crecer en calidad y en este sentido el compromiso de tener genética, semillas, variedades puras, normas de calidad bajo buenas prácticas, diferenciar la posición arancelaria para cada tipo de arveja, para arvejas amarillas y para arvejas verdes, y tener un mejor control de la producción. Se le puede agregar valor incorporando arveja a las dietas mediante el corte de las harinas tradicionales en la industria de la panificación, de las pastas o embutidos. El uso forrajero crece de la mano de la mayor oferta. El gran problema que tienen los diseñadores de fórmulas de raciones es que no la encuentran en la góndola a la arveja para poder tomar mano y usarla, no está fácilmente disponible. En la medida en que se cultive más, van a tener más posibilidad de incluirla. Hoy la incluyen los productores que se siembran su propia arveja. Lo ideal sería que pudieran conseguirla en cualquier lugar y eso es en la medida en que se siembre más. Y las secuencias que incluyen arvejas son las más rentables, seguramente. Eso es todo. Quería agradecerles la participación. Quedo atento para responderle las preguntas. Muchas gracias. Bueno, Gabriel, muy buena la presentación, muy interesante. La verdad que, bueno, es un cultivo que lo vemos venir un poco con un poco más de presencia en los últimos años. Más que nada, Gabriel, bueno, hay una serie de preguntas que tenemos para hacerte, pero me gustaría un poco empezar y quizás discutir lo que fue, lo que es la coyuntura en general y lo que fue el año climáticamente, lo que fue esta campaña, ¿no? Una campaña con temperaturas mínimas o promedios por debajo de lo que veníamos teniendo en los últimos años. A su vez sumado a bajas precipitaciones. ¿Cómo has visto en general el cultivo en esta campaña? Bueno, Nico, en primer lugar agradecerle la posibilidad de poder participar en este congreso. La verdad es que el año sí se presentó muy raro a nivel regional. De hecho, en el sudeste bonaerense tuvieron lluvias por encima del promedio, con lo cual tuvieron que atrasar las fechas de siembra y ahí obviamente las temperaturas se van a atenuar un poquito más por efecto del mar y también por esta condición de humedad. Pero en la zona núcleo, legumbrera típica, sudeste de Santa Fe, nordeste de Buenos Aires, la sequía fue muy importante. Entonces tenemos dos situaciones en las que los productores, previendo los problemas de helada que venimos teniendo en los últimos años, optaron por hacer una remoción de suelo para bajar el nivel de cobertura, con lo cual perdieron mucha humedad y hoy están sumamente comprometidos, porque si bien el impacto de la helada en esos lotes fue menor, en el caso de arveja, ahora se están quedando sin agua y arveja, a diferencia de trigo, no tiene la posibilidad de ir a buscar agua más allá del metro. Y en los lotes que tienen buena cobertura, tienen humedad, pero las heladas hicieron su trabajo y prácticamente volaron toda la parte aérea que se había formado. Llevábamos 30 días desde siembra, teníamos 3 o 4 nudos ya desarrollados y bueno, se las llevó. En muchos casos vamos a tener pérdida de plantas, incluso como fue es heterogéneo, tenemos situaciones de bajos, situaciones de lotes con pendientes al oeste donde la helada pegó más fuerte, o situaciones de colas de máquinas donde la concentración de cobertura es mayor y ahí donde el impacto fue mayor. De todos modos,
está manifestando un rebrote. O sea, hay que evaluar, es prematuro todavía para evaluar, pero ya se puede ver el primer nudo de arveja después del nudo cotidiano. Está sobre la superficie, debajo de la superficie de los rastrojos, al nivel del suelo, un poco por debajo, en cierta medida protegido. Así que pueden ir a los lotes y ver y evaluar el nivel de pérdida de plantas, de muerte de plantas reales que pueden tener. Evidentemente, es como si la hubiésemos sembrado a fines de agosto, o tal vez un poco antes, porque el cultivo va a arrancar en esas zonas muy heladas a partir de ahora, salvo que haya habido muertes de plantas. Y la reducción, el potencial de rendimiento se va a ver reducido. No podemos hablar de pérdidas totales, en muchos casos, y tampoco de rendimientos normales. El impacto final en el rendimiento va a depender mucho de las condiciones que tengamos de ahora a madurez fisiológica. Y en la mayoría de los lotes, ya estamos en una época donde las heladas no van a ser tan fuertes. Vamos a depender un poco también del agua. Obviamente esos lotes que tienen humedad como para que rebrote, pero para el desarrollo y crecimiento vamos a necesitar agua. Y en la mayoría de los suelos es deficiente. Llevamos 8 meses del año ya cumplidos prácticamente y tenemos promedios de lluvia de 280 a 300 milímetros en la región pampeana húmeda. O sea, muy, muy deficiente, digamos, la cantidad de agua caída. No tuvimos reposición en el otoño. Así que desde ese punto de vista dependemos ahora de la benignidad de las temperaturas y de las lluvias. Muy bien, Gabriel. Vos mencionaste un poco, dentro de un esquema normal de rotación, ¿cómo ubicarías la arveja, digamos, como en la rotación en sí? A ver, vos hablaste de un antecesor, porque acá la pregunta era, es por qué vos hablaste de antecesor común soja, siendo que es una leguminosa, quizás la oferta de nitrógeno residual de esa soja una vez cosechada puede ser importante, sumado a otra leguminosa más, puede, digamos, como no ves algún efecto negativo de hacer dos leguminosas seguidas. Esa es un poco la pregunta que planteaban acá. Realmente sí, no lo tenemos medido desde ese punto de vista. Sí sabemos que la realidad es que ya hay un monocultivo de soja y eso, de hecho, un monocultivo de soja, o el 70%, 80% de lo que está sembrado en verano es soja. En toda la región pampeana, especialmente en esta zona de predios más chicos, donde es más difícil la rotación por una cuestión de escala, etc. El problema de arveja es que no la podemos hacer todos los años, o cada 2 años, o cada 3 años. Como lo hacemos con maíz, una típica rotación trigo, soja, maíz, vamos a meter año por medio maíz. En arveja no podemos hacer eso porque las enfermedades vasculares nos van a pegar duro, no hay resistencia genética, y no las podemos controlar a estas enfermedades por el momento. Con lo cual, los planteos son normalmente buscando bajo nivel de cobertura para reducir impacto de las heladas, hacerlo sobre soja de primera, que de todas las posibilidades es el cultivo que menos cobertura me va a dejar, para ir después a un maíz de segunda, no hacer un cultivo de cobertura para después, que me consume mucho más agua que la arveja, para hacer un maíz y hacer una arveja y un maíz. Entonces, venimos soja de primera, arveja, maíz, podemos volver a soja de primera y al otro año ir a un trigo soja, por ejemplo. Entonces ya distanciamos la arveja en vez de 2 años o año por medio, no menos de 3 o 4 años, no repetirla, sobre todo en los lotes que tienen mucha historia de arveja. Es diferente en lotes que empiezan con arveja en los primeros años. Entonces ya el hecho de hacerla cada
3 o 4 años, no es lo mismo que hacerla año por medio como se hacía en esta zona que es endémica de arveja. Acá encontrar un lote que no haya tenido arveja es muy difícil. Pero hay muchas regiones, centro provincia de Buenos Aires, centro provincia de Santa Fe, donde no es tan común y la arveja puede servir. Y en los planteos ganaderos realmente le cierra muy, muy bien. Incluso se está sembrando mucha arveja en Entre Ríos, en los Molisoles de Entre Ríos, en la zona oeste de la provincia de Entre Ríos, Victoria, te diría incluso hasta Nuevo Boyá, donde la verdad que funciona muy bien, pero siempre con la precaución de no insistir, porque en los años húmedos, en los inviernos húmedos, las enfermedades vasculares realmente te pegan muy duro. Y un poco, está bien, es un poco la puedo. Y otra pregunta del tema ese, ¿cada cuántos años yo podía repetir? Esa era otra pregunta también. Arveja, un poco lo que mencionaste recién de las enfermedades vasculares y la problemática de eso que tiene un poco también la arveja. A nivel de manejo fitosanitario, digamos, ¿hay algo que complejiza un poco el manejo del cultivo? ¿O podríamos decir que digamos, es un manejo normal como si haríamos un cultivo de trigo? ¿Cuál aspecto de manejo ves crítico o ves más importante en el manejo de arveja? El manejo no es complejo. Desde el punto de vista de nutrición, asegurarnos de tener buen nivel de fósforo y a través de la inoculación asegurar la maquinaria de fijación, que con eso es más que suficiente para la producción, para una producción normal. Luego, lo que es protección ahí, si tenemos algún problema de papeles, porque como especie y cultivo menor, arveja tiene una relativa escasa cantidad de principios activos registrados para poder usarlos en el cultivo. Y recordemos que los mercados internacionales van a exigirnos buenas prácticas. Y buenas prácticas es utilizar los principios activos, los fitosanitarios, de acuerdo a lo que las resoluciones del SENASA, que no salieron de una galera, sino de estudios de laboratorio, de ensayos a campo, donde nos aseguran que van a ser inocuos, usando dosis y respetando tiempos de carencia, pero no hay principios activos registrados en arveja. Arveja, lenteja y garbanzo son cultivos menores y por lo tanto las empresas pueden registrarlos con un costo sensiblemente menor. Eso las empresas lo saben, pero nos faltan principios activos. Te doy un ejemplo, el control de pulgón. Históricamente, el control de pulgón se hacía con organofosforados, dimetoato, clorpirifos, fenitrotión, etc. Hoy es un crimen utilizar esos principios activos, sin embargo, para el cultivo de arveja, para un control eficiente del pulgón, no tenés inscriptos la cantidad suficiente o los principios activos que son, incluso que están en el mercado, que son de banda verde y no se están pudiendo usar porque no tienen registro. Y eso es un paso para atrás, digamos. Estamos trabajando, INTA ha presentado, la Cámara ha presentado, las mesas provinciales han presentado solicitudes a las empresas, pero necesitamos ir todos juntos y lograr estos registros para usarlos adecuadamente. Porque el mercado de China, por ejemplo, va a exigir trazabilidad y ahí tenés que tener muy claro y poner todo sobre la mesa, de dónde sacaste la semilla, cómo la manejaste, cómo controlaste las plagas, qué plagas tuviste, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos tener digamos, esos registros actualizados para poder usarlos legalmente. Bueno, muy bien. Gabriel, y ya van viendo más que nada referido a la alimentación. ¿Cómo evaluás la incorporación de speller de arveja en la alimentación de cerdos, si tenés alguna información? Y después otros hablan del tema de si para la alimentación bovina la arveja hay que desactivarla igual que la soja. Son preguntas un poco que plantean. En Argentina, el único trabajo de alimentación de bovinos con
con arveja lo hizo Andrea Pacinato de INTA Concepción del Uruguay con un esfuerzo tremendo por parte de su equipo y de las agencias de extensión de Victoria y de productores que proveyeron los insumos, porque no hay mucho más trabajos, y la verdad es que no hay que desactivarla, incluso tampoco hay que partirla. En el caso de bovinos, el grano puede ir entero. Eso con respecto a rumiantes. Y con respecto a cerdos, en Argentina no hay mucha experiencia, por lo menos, no se ha trabajado en lo que es alimentación, no hay información. Incluso hablas con los formuladores de alimentos de los grandes feedlots o de las fábricas de balanceado, y lo que te plantean es: no la podemos usar porque no la conseguimos, porque no hay cantidad suficiente. O sea, vos pateás un hormiguero acá y te sale harina de soja, porque hay entre 33 millones de toneladas de harina de soja. De arvejas, si producimos 100.000 toneladas y se portan 50, 60.000 toneladas, no la encontrás. Es como, entonces, a medida, esto es una rueda que se está poniendo en movimiento, a medida que se siembre más, se porte más, va a haber más excedentes para el uso en la alimentación bovina. Obviamente que una arveja que hoy vale aproximadamente al productor $280, $300 la tonelada, no va a ir para alimentación de bovinos, irá al descarte. O una arveja amarilla sí puede ir porque es muy barata en el mercado para exportar. Pero son cuestiones que se van a empezar a utilizar más en la medida que haya más disponibilidad de arveja en el mercado. Bueno, Gabriel, te agradecemos un poco, nos corre un poco el tiempo. La verdad que te agradezco mucho la presentación, y bueno, agradezco un poco también a toda la audiencia por sumarse a este taller. Así que bueno, desde ya no se olviden un poco de entrar al menú superior de la página principal, en asistentes, donde ustedes podrán buscar, mismo va a estar Gabriel ahí también presente, para que le hagan alguna pregunta o lo contacten, para sacarse algunas dudas puntuales que haya quedado sobre el taller. Les agradezco mucho y nos veremos pronto en una próxima charla. Muchas gracias a ustedes.